Buenas tardes. Para la sesión del día de hoy, vamos a estudiar vertederos rectangulares sin contracciones. El tema de los vertederos rectangulares, pues recordar que los sistemas de vertederos, normalmente, pues nosotros desde la hidráulica hemos aprendido el patronamiento de los vertederos y típicamente, pues, conocemos los siguientes tipos de vertederos, que son sistemas de vertedero con dos contracciones. Entonces los tenemos aquí, de plantilla B, ancho de vertedero L, con dos contracciones. Esta es la vista frontal, por supuesto, de los sistemas de vertedero. Tenemos entonces el vertedero de una sola contracción, ¿sí? Ancho de vertedero L, ancho de plantilla B. Y un vertedero sin contracciones, en donde tenemos que el ancho de vertedero corresponde al ancho de la plantilla B o ancho de la base del canal. Entonces, para este caso específico, este es el tipo de vertedero que vamos a estudiar, vertederos rectangulares sin contracciones, que son sistemas pues, que nos van a permitir realizar el proceso de mezcla rápida para la adición de coagulantes, pero a su vez pues, son sistemas que también sirven como sistemas de aforo. Miremos entonces. El vertedero rectangular, les decía entonces aquí en naranja, vemos el vertedero que está instalado con altura P y cuyo flujo de perfil pues me genera unas condiciones de resalto hidráulico. Ya habíamos hablado en la clase anterior. Recordar que ese resalto hidráulico es el resultado de unas condiciones específicas del flujo. En este caso hablamos del cambio de régimen de flujo supercrítico a flujo subcrítico con unas profundidades conjugadas de unas alturas conjugadas de ese resalto hidráulico H1 y H2. La zona de aplicación del coagulante, que se aplica a una longitud L(m) a partir de la lámina vertedora. Ese vertedero tiene una altura P, aquí en la vista en perfil. Tenemos además un flujo en este sentido y una altura de la lámina de agua H, que pues está relacionada con el flujo de agua según la ecuación de apatronamiento que ya vamos a estudiar. Esa altura H, medida a partir del límite pues, superior del vertedero, ¿sí? De la lámina vertedora. En la vista en planta, ese vertedero pues es sin contracciones. Lo estamos viendo como una lámina pues que se opone al paso del flujo, que tiene un ancho equivalente al ancho del canal. En este caso estamos hablando de un canal de tipo rectangular. Entonces, ese ancho de canal es equivalente al ancho del vertedero. En este caso lo vamos a denominar L. Tener en cuenta que tanto la altura del vertedero como el ancho, pues hay unas recomendaciones específicas y tenemos que la altura del vertedero puede ser entre 50 centímetros y 2 metros y el ancho del vertedero entre 50 centímetros y 1 metro. Sin embargo, pues la escogencia de estos parámetros siempre vamos a iniciar con los límites inferiores y los vamos a ir incrementando en el diseño teniendo en cuenta las relaciones de costo-beneficio. Es decir, procurar diseñar un sistema hidráulico que me genere el mismo beneficio con el menor costo y ese menor costo se lo damos a partir de los valores mínimos de P y L. Si ya no me verifica el sistema, pues voy incrementando o el valor de P o el valor de L. El cálculo de la longitud a partir de la cual, a partir de la lámina vertedora y el punto en el cual se aplica el coagulante, pues lo podemos calcular mediante esta relación y pues ya la vamos a aplicar en función de la lámina de la altura P de la lámina vertedora y en función de la profundidad crítica
de la lámina de agua. Esta pues ya la aplicamos para el ejercicio específico. Vamos entonces a trabajar con este ejercicio de aplicación. Este ejercicio es el que, bueno, calcule un sistema hidráulico de mezcla rápida tipo vertedero de rectangular sin contracciones para proporcionar la mezcla de coagulante a un flujo de agua para potabilización que busca servir a una población actual de 29.000 habitantes, cuya zona de habitación se ubica por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar y tiene tasas de crecimiento de 1,3%. Recordar entonces, tal como lo hicimos para canaleta partial, pues entonces, y según la norma, también me establece que para poblaciones que habitan por encima de los 2.000 metros tenemos una dotación de 120 litros habitante día. El periodo de diseño lo establece la norma en 25 años. Determinamos entonces, según esas condiciones, el caudal actual. Y también hacemos la proyección de la población. Usamos entonces la fórmula de la fórmula geométrica para proyección de población con tasa de crecimiento del 1,3%. Año futuro en este caso será el 2046, sabiendo que nuestro año actual es el 2021. Y entonces para estas condiciones el caudal futuro es de 55,63 litros por segundo. Tener en cuenta entonces que vamos a diseñar para condiciones de caudal futuro y verificamos el funcionamiento o chequeamos para condiciones de caudal actual. Bueno, para esto lo primero que vamos a hacer, entonces el primer aspecto o el primer punto a calcular es la carga sobre el vertedero. O la altura y h sub 0. Entonces, para esto, miren, tenemos esta fórmula general, que es la fórmula o la ecuación de patronamiento para vertederos. Recuerden que K y M lo sacamos a partir de los ejercicios de patronamiento que nosotros hacemos, ¿cierto? En el laboratorio de hidráulica, ajustando distintos caudales y midiendo la altura sobre el vertedero. Para este caso específico, que son vertederos rectangulares, tenemos esta ecuación general de patronamiento, en donde n representa el número de contracciones, el caudal lo damos en metro cúbico segundo y h sub 0 representa la altura de carga sobre el vertedero. En este caso estamos trabajando en un vertedero sin contracciones y por lo tanto n es igual a 0. En esas condiciones, entonces la fórmula me queda como 1,838 por L por H sub 0 a la 3 medios. Recuerden que estamos trabajando en condiciones de caudal futuro. Y entonces, por favor, el valor de H sub 0 para esas condiciones, por favor, ustedes lo van calculando en casa. Lo van calculando en casa. Y lo vamos a comparar con el siguiente valor. Bueno, aquí hay dos cosas que tenemos que asumir en este caso. Recuerden que tenemos unos valores de L que deben estar, el valor de L, recuerde que debe estar en el rango de 50 centímetros a 1 metro y el valor de P entre 50 centímetros y 2 metros. Bueno, me dan un momento, ya les indico, por favor, qué valores vamos a asumir de P y de L. Bueno, para irle relacionando de una vez, si nosotros, recuerden que asumimos los valores mínimos de P y L. Si en este caso asumimos 0,5 tanto para P como para L, pues yo ya me doy cuenta que, por ejemplo, el número de Fruit no me va a chequear para condiciones de caudal futuro, ¿sí? Entonces, voy a hacer un incremento de una unidad.
Y si, por ejemplo, sigue sin verificar, voy a incrementar en otra unidad el valor de P. Entonces, miremos, vamos a trabajar entonces con el valor de P igual a 0,7 y L igual a 0,5. P 0,7 y L 0,5, que son los valores que vamos a asumir entonces para este caso específico. P 0,7 y L 0,5, ¿sí? ¿Por qué esos valores? Pues porque recuerden que siempre partimos de los mínimos, pero si en los mínimos no chequea, pues tengo que ir incrementando esos valores. Bueno, con esos valores de P07 y L05, vamos entonces a verificar cuánto me da la altura de carga sobre la cresta del vertedero, y en este caso me da 0,1542 para condiciones de caudal futuro. H sub 0 igual a 0,1542 metros. Bueno, entonces el siguiente paso para el cálculo de vertederos será el cálculo de la energía total en el punto cero. Entonces, recordemos que para el balance de energía vamos a emplear entonces los siguientes puntos de análisis hidráulico, que tenemos el punto cero, que va a ser aquí antes del vertedero, el punto 1, que es la zona de aplicación del coagulante, y el punto 2, que es la zona al final de formación del resalto. Para calcular la energía total en el punto 0, pues entonces vamos a aplicar la fórmula de balance, vamos a calcular la energía total, y en esas condiciones decimos que es igual a cabeza de velocidad más cabeza de presión, ¿sí? En este caso, recordemos que la cabeza de presión pues hace referencia a la misma altura sobre la cresta del vertedero, porque estamos hablando de condiciones de flujo libre, o sea que esa altura piezométrica corresponde a la altura, altura de carga sobre la cresta del vertedero, H sub 0, más energía de posición, si este es mi plano de referencia, en este caso, entonces yo voy a hablar de que es igual a P. Entonces veamos, P ya lo acabamos de asumir igual a 0,7, H sub 0 la acabamos de calcular con valor de 0,1542, y entonces nos surge la pregunta, ¿quién es B sub 0? Para el cálculo de B sub 0, pues entonces vamos a ampliar la ecuación de continuidad para el cálculo de caudal, en donde decimos que es igual al área hidráulica de la sección transversal en el punto 0 por B sub 0, ¿sí? Recordemos que en ese punto el área hidráulica va a ser igual a ¿quién? En el punto 0, pues va a ser igual a la base, ¿sí? Que es igual a L por la altura hidráulica, y en ese caso tenemos que es igual a P más la altura de carga, o H sub 0. En estas condiciones, pues entonces, por favor, vamos a verificar cuánto nos da B sub 0 para las condiciones de caudal futuro, y decimos que les debe dar 0,1303 metros sobre segundo. Por favor, verificarlo en casa. Con ese valor de B sub 0, recordemos que el objetivo de calcular B sub 0 es determinar la energía total en el punto 0, y entonces, por favor, verifican el valor de la energía total, y esa energía les debe dar igual a 0,855 metros, energía total.
Bueno, procedemos a calcular la profundidad conjugada H sub 1. Entonces, para el cálculo de la profundidad conjugada H sub 1, decimos que es función de la profundidad crítica, raíz de 2 sobre 1,06 más la altura de la lámina vertedora sobre profundidad crítica más 1,5. Para canales rectangulares, pues hemos trabajado en la hidráulica que la profundidad crítica es igual a la raíz cúbica del caudal unitario al cuadrado sobre la gravedad. Recordar que en este caso estamos trabajando 9,81 para valor de gravedad. Y que ese caudal unitario hace referencia al caudal de flujo que atraviesa por unidad de ancho de canal, ¿sí? En este caso, pues lo coloqué como B porque es como la nomenclatura que nosotros trabajamos desde la hidráulica, pero en este caso ese ancho de canal pues corresponde al valor de L, que es equivalente al ancho de la lámina de vertedora. En este caso lo asumimos en 50 centímetros. Entonces, debemos calcular para este caso caudal unitario para condiciones de caudal futuro, profundidad crítica con ancho de vertedero igual, perdón, con altura de vertedero igual a 0,7 y ancho de vertedero igual a 0,5 metros. Entonces calcular la profundidad conjugada H sub 1. Vamos entonces a mirar los valores. Tenemos para este caso específico que el caudal unitario es igual a 0,1113 la profundidad crítica igual a 0,1081 metros de profundidad crítica y la profundidad conjugada H sub 1 igual a 0,0393, ¿sí? 0,0393 como valor de profundidad conjugada H sub 1. Bueno, de pronto para hacer un poco el análisis en este punto, nosotros es un poco comparar los datos de H sub 1, de profundidad conjugada H sub 1 y de profundidad crítica, ¿sí? Recordemos que H sub 1 es igual a 0,0393 y profundidad crítica igual a 0,1081. Bueno, mirar quién es H sub 1, nos falta de pronto una cifra significativa, 0,3934. .3934 metros. Entonces, un poco para hacer el análisis hidráulico, nos damos cuenta que esa profundidad H sub 1 es menor que esa profundidad crítica y pues que es una condición característica del flujo rápido o del flujo supercrítico. Esperamos entonces que la profundidad conjugada H sub 2 que calculemos más adelante, pues nos dé condiciones de flujo subcrítico para poder decir pues que se forma el resalto hidráulico, que es un cambio de régimen de supercrítico a subcrítico. Bueno, siguiente vamos a calcular el número de Froude. Lo calculamos entonces como la velocidad en el punto 1, velocidad en el punto 1 sobre la gravedad por profundidad conjugada H sub 1. Verificar entonces que ese número de Froude esté dentro de los rangos de chequeo. Recordar entonces que los números de Froude recomendados están en el rango 1725, pero son números de Froude típicos para canaletas partial
Y para vertederos estamos trabajando sobre todo con números de flujo en el rango 4.5 a 2.9, que son valores típicos para vertederos. Valores de números de flujo en el rango, por ejemplo, 2.5 a 9, son valores no adecuados, ¿sí? O sea, que están por fuera de estos rangos, me generan condiciones de un resalto oscilante o inestable. En este caso específico, yo quiero o es deseable un número de flujo en el rango 4.5 a 9. Pero bueno, para calcular este número de flujo necesito la velocidad en el punto 1, que es un dato que no tengo. Estos otros dos datos ya los he obtenido. Y este pues es la constante. Veamos entonces, para calcular entonces la velocidad en el punto 1, que es el punto de aplicación del coagulante, vamos a aplicar entonces la ecuación de continuidad, entonces donde el área hidráulica para esa zona es igual a la base es L por la profundidad hidráulica H sub 1, ¿sí? Estamos trabajando para condiciones de caudal futuro. Vamos entonces a verificar cuánto nos da esa velocidad y miren ese valor de velocidad que es 2.828 metros sobre segundos, que es una alta velocidad característica de un flujo rápido en ese punto de la canal del vertedero. Bueno, procedemos entonces a calcular la profundidad conjugada H sub 2. En este caso, pues, en este punto vamos a calcular cuánto vale esa profundidad H sub 2, ¿sí? Y va a ser igual a la profundidad H sub 1 sobre 2 por la raíz de 1 más 8 veces el número de Freud al cuadrado menos 1. Por favor, como ya tenemos, un momento, el número de Freud, no hemos verificado todavía cuánto nos da el número de Freud, ¿sí? Para mirar si podemos proseguir. Estamos aquí en el cálculo del número de Freud. Calculamos la velocidad 1 de 2.828. Entonces verificamos cuánto nos da el número de Freud, por favor. Y para este caso tenemos un número de Freud de 4.552. Recordemos que entonces me dice que debe estar en el rango 4.5 a 9, ¿sí? Mayor a 4.5 y menor a 9. Entonces decimos que por lo tanto este sistema chequea para las condiciones de número de Freud y por lo tanto podemos proseguir con el cálculo. Si dado el caso no me hubiera chequeado el número de Freud o no queremos trabajar tan en el límite, pues entonces usted tiene la libertad de incrementar el valor de P o el valor de L, ¿sí? Que son los valores que nosotros asumimos al inicio del ejercicio. En este caso tenemos un valor de 4.552, entonces podemos proseguir con el cálculo del sistema, porque estamos pues en los valores dentro de los rangos de límite. Bueno, vamos entonces ahora sí a calcular la profundidad conjugada H sub 2 y miremos entonces, ya tenemos el dato del número de Freud, ya tenemos la profundidad conjugada H sub 1, o sea, solamente nos queda calcular H sub 2. Por favor, entonces, aplicar la fórmula y les debe dar un valor de 0.2344 metros como valor de H sub 2. Profundidad conjugada H sub 2. Desde el punto de vista hidráulico, pues vemos que esa profundidad conjugada H sub 2 es mayor que la profundidad crítica que nos dio de 0.1081 y por lo tanto, al ser mayor, pues se verifica la condición de flujo subcrítico o un flujo tranquilo, ¿sí? Característico, entonces, del resalto hidráulico, vamos entonces ahora, más adelante, vamos a verificar esa V sub 2, que nos va seguramente a hacer una velocidad mucho más pequeña,
que esa velocidad de formación al inicio del resalto. Siguiente punto, vamos a calcular la pérdida de carga en el resalto. Esa pérdida de carga en el resalto, como la diferencia de las profundidades conjugadas, H sub 2 y H sub 1, que ya las tenemos, elevado al cubo sobre 4 veces H1 por H2. Tener cuidado para el cálculo, que generalmente se olvidan de elevar al cubo y pues eso les da un error en el cálculo. Por favor, calcular entonces esa profundidad, esas pérdidas de carga, y les da unas pérdidas de carga de 20 centímetros, 0.2011 metros. Entonces, miremos, aquí ya nos va mostrando cómo es el comportamiento de estas canaletas, de estos vertederos, perdón. Estos vertederos me generan unas pérdidas de carga mucho mayores. Yo estoy hablando de pérdidas de carga del orden de 20 centímetros, y esas pérdidas de carga, como son mayores, pues voy a necesitar un mayor gradiente de mezcla para vencer esas pérdidas, y por eso es que voy a obtener mayores gradientes de mezcla para los sistemas tipo vertedero en relación a las Parshall. Miren que para las mismas condiciones de caudal futuro, en la canaleta Parshall nosotros teníamos, si acaso, unas pérdidas de carga de 3 centímetros, y por eso los gradientes eran mucho más bajos para el caso de la canaleta estudiada, que de 15.2 centímetros. Entonces, en ese caso, bueno, con estos valores de pérdida, 20,11, ya más adelante vamos a calcular entonces cuánto nos da el gradiente. Procedemos a calcular entonces la longitud de formación del resalto. Calculamos la longitud de formación del resalto. La vamos a calcular como 6 veces la diferencia de las profundidades conjugadas, y vamos a tener esta como longitud de formación del resalto. Muy importante este dato porque nos va a permitir calcular el tiempo de mezcla. Entonces, miremos, vamos a calcular esa longitud de formación del resalto. H2 lo tenemos, H1 también es un dato. Lo calculan, por favor, y esa longitud de formación del resalto se da en 1,17 metros. Bueno, procedemos entonces a calcular la velocidad en el punto 2 de balance de energía. ¿Cuánto vale esta velocidad en este punto? Empleamos la ecuación de continuidad, caudal igual al área por la velocidad, en el punto 2, donde esa área es el área hidráulica de la sección transversal, y el área hidráulica es igual a L, que es el ancho del vertedero, por la profundidad conjugada H sub 2. Entonces, para condiciones de caudal futuro, por favor, vamos entonces a calcular esa B sub 2, y les debe dar un valor de 0.4747 metros sobre segundo. Miren que esa velocidad 2 es mucho menor, o sea, estamos hablando de un flujo lento, mucho menor en relación a esa velocidad 1, ¿sí? Que es una velocidad, pues, de flujo rápido, característico entonces del resalto hidráulico, de flujo supercrítico a flujo subcrítico. Bueno, vamos a calcular entonces el tiempo de mezcla rápida. Tenemos entonces esta zona, ¿sí? Esta zona en donde se da el resalto hidráulico, que es la zona de mezcla
punto de aplicación y zona de mezcla, entonces, para generar una mezcla homogénea del coagulante con toda la masa de agua que ingresa en planta. Para ese tiempo de mezcla, pues voy a tener en cuenta la velocidad a la que ocurre la velocidad del flujo en esos puntos y la distancia que tiene que recorrer, la distancia de formación del resalto. Decimos entonces que la distancia que tiene que recorrer es la distancia, la longitud de formación del resalto. ¿A qué velocidad? A la velocidad promedio entre estos dos puntos. Velocidad 1 más velocidad 2 sobre 2. Un error típico que he evidenciado, reincidente, es que adoptan un solo valor de velocidad, pero no puede ser porque tenemos dos valores de velocidad, vamos a tomar el valor medio de velocidad. En este caso, ese valor de tiempo les debe dar de 0,7086 segundos, y miremos entonces que es un tiempo característico de los sistemas hidráulicos de mezcla rápida. La norma establece que esos tiempos de mezcla son menores a 1 segundo. Con esto podemos entonces calcular finalmente el gradiente de mezcla, que es una de las principales variables de chequeo. Vamos entonces a calcular ese gradiente de mezcla en segundos a la menos 1 para una temperatura de 20 grados centígrados. Entonces, recordemos entonces que es en función del peso específico del agua en newton metro cúbico, de la pérdida de carga, de la viscosidad dinámica y del tiempo de mezcla o el tiempo de retención en segundos. Recordar entonces los parámetros de la viscosidad dinámica del agua para 20 grados centígrados, 9789. Y la viscosidad dinámica de 1,002 por 10 a la menos 3. Para esas condiciones tenemos entonces un gradiente, les debe dar un valor de gradiente de 1665.2 segundos a la menos 1. Miremos en este caso, la norma establece que para los sistemas hidráulicos, pues esos valores de gradiente deben ser superiores a 1000 segundos a la menos 1. Tenemos un gradiente de 1665, entonces cumple con lo establecido en la norma. Luego, pues podemos decir que nuestro sistema de vertedero cumple con todas las características para generar la mezcla rápida y la adición de coagulante a nivel de planta de tratamiento. Finalmente, debemos considerar la relación PHC o altura del vertedero a profundidad crítica. Esa relación PHC se espera que sea mayor a 3 para que el sistema de vertedero, además de generar mezcla rápida, funcione como un sistema de aforo. Miren la importancia de esto, les comentaba que el otro día a nivel de planta, pues están los dispositivos electrónicos para medición de caudal, pero cuando los dispositivos fallan, electrónicos fallan, pues están los sistemas hidráulicos que nos permiten además servir como sistemas de aforo, por supuesto, teniendo entonces la ecuación de patronamiento que la relacionamos al inicio del ejercicio, del cálculo de este ejercicio. Entonces, vamos a calcular la relación PHC. Para este caso, veamos aquí, nos da de 6.48, ¿sí? Relación P sobre altura del vertedero sobre profundidad crítica. 6.48, al ser mayor que 3, entonces podemos concluir que nuestro sistema, además de servir como sistema de mezcla rápida, también nos sirve como sistema de aforo.
Otras consideraciones es que la relación pH-C sea la menor posible para reducir la pérdida de energía en la caída libre de la lámina vertedora. Claro, miremos a qué se refiere eso. ¿Qué pasa si yo exageradamente, miren que tenemos una relación de pH-C de 6,48? Si de manera exagerada yo asumo un valor de P de 2 metros, por supuesto es exagerado porque usted piense en la altura de 2 metros, cuánto usted mide y además súmele los centímetros para alcanzar los 2 metros. Es un vertedero muy grande, pues que además también puede implicar la necesidad de un diseño estructural, ya que para esa altura, ¿no? Pero, ¿qué pasa con una relación pH-C? ¿Qué pasa cuando P es tan grande? Entonces, miren la relación pH-C, es de 18,51, o sea, es una relación muy alta, muy exagerada, y se busca, como me lo dice aquí la recomendación, que sea la menor posible. Entonces, para la menor posible, por eso es que siempre yo inicio con asumir los mínimos valores de P, ¿sí? Y si no aumento P, pues entonces de pronto para no incrementar esta relación, si no me chequea FRUD, entonces no incremento P, sino que incremente yo el valor de L, por ejemplo, ¿sí? Que incrementar en ancho de vertedero o en ancho de canal puede resultar menos costoso que incrementar en altura de vertedero. Miren, ¿por qué la menor posible para reducir la pérdida de energía? Miremos aquí la pérdida de energía. Por supuesto, ese valor de P tan alto me genera, mire, una pérdida de carga muchísimo mayor, casi 35 centímetros mayor que la pérdida de carga que teníamos con el valor de P anterior de 0,7. Entonces, un mayor valor de P me genera una mayor pérdida de carga, o sea, una mayor pérdida de energía, que en últimas, pues, yo tengo que vencer esas pérdidas generando un gradiente tan alto. Por supuesto, miren, me va a dar un gradiente mucho más alto, pero pues no tiene sentido desde el punto de vista de la relación costo-beneficio. Por eso es que esos valores de P yo los asumo como los mínimos posibles. Bueno, eso es como lo que tenemos que mencionar en relación al diseño de los sistemas tipo vertedero. Por favor, para entrega en la próxima clase, que sería el día lunes, resuelvo inquietudes que tengan al respecto, pero entonces para ese día vamos a entregar, vamos a entregar este ejercicio para resolver, ¿listo? Que es el mismo ejercicio que hicimos para Partial en casa, pero además lo vamos a entregar para vertedero rectangular. Como taller para este tema de vertedero, vamos a evaluar el efecto de P sobre las variables de chequeo que son FRUD y gradiente. Entonces, como les decía en el anterior caso, asuma un solo valor de caudal, asuma un valor constante de L y empiece a incrementar solamente P y vea qué pasa con FRUD y gradiente. El segundo taller es evaluar el efecto de L sobre las variables de chequeo, FRUD y gradiente. Entonces, para el mismo caudal que usted está trabajando y manteniendo constante P, empiece a variar los valores de L, ¿sí? Ahora sí, finalmente concluya. ¿Cuál de las dos variables, y responda a esta pregunta para el análisis de esos datos, cuál de las dos variables le genera un mayor efecto sobre las variables de chequeo? FRUD sobre las variables de chequeo que son FRUD y gradiente. ¿Cuál de los dos parámetros le genera un mayor efecto sobre las variables de chequeo? ¿Cuando yo incremento P o cuando yo incremento L? Bueno, eso es algo para el análisis, para que podamos entonces tomar decisiones cuando no nos llega a chequear ni o FRUD o gradiente. Entonces yo digo, bueno, voy a entrar a incrementar, pero ¿cuál incremento? ¿Incremento mejor P o incremento mejor L? ¿Sí? Eso es para que podamos tomar ese tipo de decisiones en función del diseño de sistemas tipo vertedero.
Bueno, hemos llegado entonces a la clase, al final de la clase de hoy. Nos vemos en otra oportunidad.